En este preciso milisegundo de tu coordenada existencial, una fuerza telúrica en los recintos de tu ser exige de forma imperativa una transmutación absoluta y radical. No nos referimos a la quimera abstracta del cambio postergado para el próximo ciclo ni a la ilusión hipnótica de quien decreta que iniciará su disciplina al arribo del lunes, sino a una insurrección inmediata que reprogramará de forma matemática la estructura de tu pensamiento, la cualidad de tu movimiento y la densidad de tu presencia en la arena fáctica. La cruda realidad que la sociedad decadente te oculta con esmero es que te hallas en un estado de conflagración perpetua, no contra las dinámicas del escenario exterior, sino contra los pasadizos de tu propio fuero interno. Combates de forma directa contra la voz parásita que te induce a la postergación, contra el confort burgués que te susurra que has realizado el esfuerzo suficiente y contra la mediocridad protectora que pretende hacerte percibir el estancamiento como un territorio seguro. Cada jornada que transitas sin un propósito quirúrgico estás permitiendo que el acero de tu voluntad se oxide bajo el influjo de la desidia o estás afilando tu hoja en el rigor del autoexamen. Marco Aurelio jamás estructuró sus notas personales para deleite estético del lector o para generar una inspiración volátil. Esculpió sus decretos en el fango de los campos de batalla de las fronteras imperiales, recordándose a sí mismo la prohibición absoluta de colapsar bajo el peso del imperio que gobernaba. Sus palabras no constituyen poesía decorativa para el foro social, sino directrices de supervivencia militar para la psique humana. Deja de litigar y debatir en el tribunal de la opinión pública sobre cuáles deben ser las características del hombre de valor y encárnalas mediante tus actos fácticos en este ahora. Este espejo conceptual no ha sido diseñado para complacer tu vanidad, sino para confrontarte con la flacidez de tus excusas, demostrándote que posees el conocimiento exacto de lo que el deber te exige pero persistes en evadir la edificación de tu fortaleza mental. La fuerza no representa un destino geográfico al que se accede mediante el azar, sino una negociación diaria, gélida e inflexible entre el individuo rezagado que fuiste ayer y el soberano indomable que despierta hoy. Sella tu pertenencia a esta orden de pensamiento en los comentarios proclamando tu contrato irrevocable. Yo elijo gobernar mi mente antes de pretender gobernar el cosmos. Mantente firme. Mantente lúcido. Mente y poder. El primer territorio inalienable que el hombre de valor debe someter bajo una disciplina quirúrgica de forma diaria es la estructura de su propia mente. Concibe tu psique como un imperio monumental que se erigirá con el rigor de la autarquía intelectual o colapsará de manera humillante debido a la negligencia y al abandono de su gobernante. Cada pensamiento que decides admitir en tu fuero interno opera como un sillar de alta densidad en la cimentación de tu carácter, y cada certeza que repites en el silencio de la madrugada configura de forma matemática la lente con la que escrutas las posibilidades de conquista en la realidad fáctica. Si aspiras a consolidar una existencia caracterizada por una calma gélida, un poder personal inexpugnable y una nitidez estratégica, debes asumir el mando absoluto sobre los procesos de tu conciencia. La escuela estoica dictamina con una lucidez implacable que el intelecto es el único recinto que se ubica bajo la jurisdicción estricta de tu libre albedrío, permaneciendo el escenario exterior bajo la gobernanza de variables impersonales. Marco Aurelio decretaba que posees la propiedad absoluta sobre tu mente y no sobre las dinámicas del entorno azaroso. En el instante exacto en que interiorices este axioma filosófico, descubrirás una fuerza tectónica que ninguna crisis externa podrá fracturar. El cosmos puede sumergirse en las llamas de la confusión colectiva, pero tus pensamientos poseen la potestad de mantenerse quietos, imperturbables y alineados con el logos. Por ello, la forja de la mentalidad estoica exige un centinelaje estricto y diario, alimentando la psique con verdades de acero y clausurando el umbral ante los detritos de la queja y la hiperestimulación digital. Rehúsate de forma terminante a permitir que impresiones azarosas confisquen el espacio sagrado de tu atención consciente. Mientras la masa entrena su corporeidad por vanidad estética pero condena su mente al analfabetismo funcional consumiendo indignaciones prefabricadas, el soberano afila su discernimiento a través del autoexamen y la lectura de alta jerarquía filosófica. Reemplaza la interrogante patética de por qué la existencia te golpea por la demanda soberana de que virtud te exige manifestar este escenario específico, impidiendo que el mundo exterior programe tu cabeza. Mantente firme.
Mantente lúcido. Mente y poder. Suscríbete a Mente y Poder para continuar forjando tu armadura psicológica ante las miserias espirituales del siglo XXI y comparte este manifiesto de acero con aquel hombre de valor que requiera con urgencia recuperar las riendas de su propia trayectoria existencial. Adiestrar la arquitectura del pensamiento exige la ejecución diaria de la premeditatio malorum, una praxis estoica de alta ingeniería psicológica donde el individuo ensaya de forma voluntaria el arribo del colapso, la traición, el desprecio social o el quebranto material. Los maestros antiguos no recurrían a esta visualización por un pesimismo patológico, sino para despojar al destino de su arma más contundente, el impacto de la sorpresa. Al confrontar de forma gélida los peores escenarios posibles en la quietud de la aurora, desarmas la capacidad destructiva del caos antes de que éste se manifieste en la arena fáctica de la realidad. Si controlas la cualidad de tus juicios de valor en torno a la fricción o al dolor físico, el evento en sí mismo pierde el poder de colonizar la quietud de tu ciudadela interior. Al despertar en cada jornada, emite un edicto ante tu conciencia advirtiéndote que te cruzarás con hombres ingratos, violentos, mediocres y traidores, pero decreta que ninguna de sus bajezas tendrá la potencia moral de arrastrarte hacia la indignidad o de alterar el pulso de tu razón. Esta disciplina diaria transmuta tu mentalidad en un yunque inamovible donde todos los martillos del ruido externo terminarán por fragmentarse de forma inevitable. La mayoría de los dolores que desgastan el vigor del hombre común no proceden de los hechos puros, sino de las narrativas hiperbólicas de terror que se cuenta a sí mismo sin someterlas al tribunal de la lógica. Cuando tu fuero interno se haya unificado bajo los decretos de la Estoa, dejas de operar como una esponja reactiva que absorbe la neurosis colectiva para asumir la condición de un soberano autárquico que dicta su propio clima mental. No permitas que el entorno decida la frecuencia de tu alma en este 2026. Asume la autoría absoluta de tu juicio, somete cada impresión al escalpelo de la recta razón y sonríe ante la tempestad porque sabes que ha sido enviada para demostrar la excelencia de tu templo estoico. Mantente firme. Mantente lúcido. Mente y poder. La segunda directriz no negociable para consolidar tu soberanía exige el gobierno absoluto y diario sobre tu marco emocional, estirpando la reactividad visceral que reduce al hombre común a la condición de una marioneta neuroquímica de las circunstancias. Las emociones desordenadas poseen un vigor destructivo inmenso, pero únicamente cuando tú decides capitular y entregarles las riendas de tu conducta fáctica. Cuando permites que el exabrupto de la ira o el pánico de la incertidumbre dicten tus movimientos, el contratiempo más insignificante posee la fuerza de demoler la arquitectura de tu paz interior. Pero cuando adquieres la maestría sobre tu fuero interno, las tormentas más densas del escenario exterior son incapaces de rozar tu eje. Séneca dictaminaba con precisión quirúrgica que los seres humanos experimentamos un sufrimiento mayor en las construcciones distorsionadas de nuestra imaginación que en la arena de la realidad fáctica. La inmensa mayoría del dolor emocional que lastra tus pasos no emana de la dinámica pura del suceso, sino de la ligereza con la que permites que tu ego interprete el hecho como una afrenta personal o una tragedia irreparable. Careces del poder de legislar el comportamiento del entorno social, anular la traición del desleal o exigir que la fortuna se pliegue a tus deseos, pero posees la jurisdicción inalienable de adiestrar tus afectos para que no se quiebren ante la fricción. La excelencia estoica no consiste en la supresión robótica de la sensibilidad o en una insensibilidad patológica, sino en la observación analítica y el distanciamiento consciente del oleaje de la perturbación extrínseca. Ante el advenimiento del insulto del necio, el guerrero de la Estoa no explota en una coreografía de furia vulgar, se detiene, clava su mirada en el agresor, analiza la bajeza de su naturaleza y emplea esa energía como combustible puro para solidificar su autodisciplina. Mantente firme. Mantente lúcido. Mente y poder. Epicteto instruía a sus alumnos en el foro antiguo que las dinámicas del mundo exterior carecen de la facultad moral de perturbar la quietud de la conciencia, siendo únicamente los juicios subjetivos y las interpretaciones descontroladas del individuo los que inoculan el veneno del sufrimiento en la psique. En el instante exacto en que logres asimilar esta ley de acero, comenzarás a desvincular tu identidad del oleaje volátil de las circunstancias,
construyendo una distancia sagrada entre el estímulo del entorno y la ejecución de tu veredicto consciente. Esa brecha milimétrica es el territorio exacto donde reside tu libertad y donde se consolida tu jerarquía metafísica sobre la masa reactiva. Trabajar de forma diaria en el gobierno de tu marco emocional implica negarte a internalizar los agravios ajenos, impidiendo de manera tajante que el caos o la neurosis de tu círculo social infecten el santuario de tu racionalidad. Exige de ti mismo la aplicación de la pausa de hierro antes de emitir cualquier dictamen conductual, estabilizando tu fisiología mediante la respiración profunda y rehusando ser arrastrado por la urgencia del mediocre. Al despertar en cada amanecer de este 2026, decreta ante el universo que tu paz interior no es un trofeo negociable que colgarás en los mercados de la opinión pública, sino una responsabilidad civil y moral que blindarás con un rigor militar. Si experimentas un tropiezo fáctico en tus alianzas comerciales o profesionales, despoja al contratiempo de tus proyecciones melodramáticas de fracaso, quédate de forma exclusiva con el dato puro de la realidad y reconfigura tu estrategia de ataque con una calma gélida. El entorno continuará operando bajo las leyes del desorden y la volatilidad porque esa es su naturaleza intrínseca, pero tu evolución exige que dejes de ser una hoja arrastrada por el viento para transformarte en el yunque que rompa todos los martillos. Mantente firme. Mantente lúcido. Mente y poder. L. El tercer pilar inamovible para la edificación de una existencia superior exige el desarrollo y la ejecución de una consistencia de hierro de forma diaria, sentenciando a muerte la ilusión de la motivación volátil que caracteriza al hombre pusilánime. Desprovisto de una disciplina quirúrgica que ordene tus pasos con independencia de tus fluctuaciones térmicas o del cansancio de la carne, las aspiraciones más monumentales de tu espíritu están condenadas a fenecer en el silencio de la inercia. Carece de relevancia el volumen de tu intelecto, la sofisticación de tus talentos originarios o la intensidad de la inspiración efímera que experimentas tras consumir contenido digital. Si eres incapaz de sostener la marcha en la oscuridad del anonimato, tu destino fáctico es la irrelevancia moral. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo en la quietud del alba, cuando la debilidad del organismo le inducía a prolongar el descanso en el lecho, que su despertar obedecía al cumplimiento del deber como ser racional y no a la capitulación ante el confort burgués del espacio protector. La autodisciplina estoica no guarda relación con los estados afectivos o los entusiasmos temporales de la mente desarmada. Constituye la sedimentación matemática de determinaciones racionales ejecutadas con un rigor militar de forma sostenida. No acudes a la arena del entrenamiento físico, no blindas tus bloques de enfoque laboral ni habitas el aislamiento acústico de la meditación porque te percibas motivado. Ejecutas la acción de forma implacable porque empeñaste tu palabra ante el tribunal de tu propia conciencia y tu autorrespeto no es una divisa negociable con la pereza. Cada ocasión en que la mente primitiva pretende entablar una negociación contigo para postergar el esfuerzo, estás ante la bifurcación existencial que define tu jerarquía espiritual. El soberano no debate con la voz de la flacidez, se yergue, moviliza su corporeidad y tritura la resistencia interna mediante la acción inmediata. Mantente firme. Mantente lúcido. Mente y poder. Los sabios estoicos discernían con una claridad meridiana que la cualidad de las repeticiones diarias termina por esculpir de forma irreversible la estructura misma del alma humana. Si adiestras a tu organismo para capitular ante la gratificación instantánea, para dilatar el cumplimiento de tus obligaciones y para preferir la llanura del menor esfuerzo, estás configurando una neurobiología de sumisión que te convertirá en un esclavo de tus apetitos más bajos. El hombre de valor utiliza el hábito como un cincel ontológico para reprogramar su cerebro, normalizando la fricción del sacrificio elegido con orgullo hasta que el deber se ejecute de forma orgánica y fluida, libre de la resistencia interna que paraliza a la masa sonámbula. Para consolidar esta consistencia de hierro en este 2026, erradica la pretensión histriónica de demoler tu biografía en una sola noche de catarsis emocional. Selecciona un microdecreto diario, una sola promesa inquebrantable en el silencio de tus jornadas y ejecútala con una precisión militar que no admita justificaciones ni atenuantes ante el tribunal de tu razón. Puede constituir el despertar temprano en una coordenada temporal fija,
la cancelación absoluta de las notificaciones del artefacto digital durante tus bloques de alta productividad o el sometimiento de tu carne al rigor del agua gélida. Al demostrarle a tu cerebro de forma matemática que tus directrices racionales se imponen por encima de las demandas del confort orgánico, restauras la confianza fáctica en tus propias capacidades y te transformas en un individuo indomable ante el caos del entorno. Comprende que la disciplina es la manifestación más pura de amor propio que puedes dispensar a tu persona, blindando tu porvenir estratégico contra las inconsistencias del hombre común que vende su soberanía por un segundo de comodidad inerte. Mantente firme. Mantente lúcido. Mente y poder. La cuarta directriz inalienable de nuestra escuela exige el alineamiento diario de tus acciones con el vector de un propósito quirúrgico, estirpando de forma radical el derrotero existencial que induce a la masa a deambular en un sonambulismo moral absoluto. Desprovisto de una razón tectónica que legitime tu despertar y ordene tus movimientos en la arena de la realidad fáctica, tus pasos se mantendrán subordinados a las corrientes azarosas del entorno social, cayendo de forma inevitable en la parálisis protectora del confort. Antes de que tu corporeidad entre en contacto con la superficie de la jornada, interroga a tu fuero interno sobre cuál es la justificación ontológica de tu existencia en este plano y cuál es la dirección estratégica de tus esfuerzos en este ahora. El propósito estoico no guarda relación con la persecución neurótica del éxito cuantitativo o la acumulación estéril de validaciones en los mercados de la apariencia. Se define por la profundidad del valor fáctico que eres capaz de insuflar en tus obras y por la solidez del carácter que edificas ante la adversidad. Marco Aurelio sentenciaba que la valía de un individuo es equivalente a la elevación y densidad de sus ambiciones racionales, midiendo su estirpe por la capacidad de manifestar la virtud en medio de un cosmos indiferente. La inmensa mayoría de la masa habita en piloto automático, vendiendo el combustible finito de su atención a corporaciones hiperestimulantes y ejecutando labores que desprecian para consumir distracción que no necesitan, denominando a esa esclavitud voluntaria con el nombre de existencia. Pero el soberano estoico rehúsa formar parte del rebaño de los sonámbulos, selecciona la densidad del propósito por encima de la levedad del placer efímero, asimilando que la libertad desprovista de una dirección inteligible es solo un calabozo decorado con las luces del algoritmo digital. Mantente firme. Mantente lúcido. Mente y poder. Vivir alineado con el vector del propósito estoico exige una reconfiguración absoluta de tu relación con la fricción del entorno en este 2026, asimilando que no requieres poseer la cartografía detallada de tu porvenir existencial, sino la nitidez mental para ejecutar con excelencia el siguiente paso estratégico en tu mapa inmediato. Convierte cada jornada de tu vida en un sillar inamovible para la cimentación de tu obra magna a través de la lectura densa, la creación deliberada y el servicio fundamentado en la recta razón, huyendo de las fantasías de los perezosos que aguardan condiciones climáticas perfectas para aperturear el combate. El estoicismo te faculta para extraer la cualidad del propósito incluso de los pasadizos más oscuros del sufrimiento fáctico y del revés financiero, transmutando el fango del dolor en el gimnasio donde templarás la armadura de tu carácter individual. Marco Aurelio legó a la posteridad el decreto supremo de que el impedimento a la acción se transforma en el motor de la propia acción, convirtiéndose aquello que obstruye el sendero en el sendero mismo de tu evolución ontológica. Si te hallas sumergido en una coordenada de confusión o pérdida material, detén la parálisis de la sobrepetición de pensamientos, moviliza tu voluntad en la arena fáctica, asume la crisis como la asignación militar idónea para demostrar tu jerarquía y permite que la fricción pula tus aristas. El individuo que opera impulsado por la densidad de un porqué inteligible y virtuoso se torna inmune al desespero de los resultados temporales y al chantaje de las circunstancias exteriores, puesto que su vigencia no emana de la aprobación del foro público, sino de la fidelidad matemática hacia su propio diseño existencial. Sella tu soberanía cerrando los ojos ante el ruido de la masa y decretando que tu marcha es irreversible. Mantente firme. Mantente lúcido. Mente y poder. La quinta ley de acero indispensable para el hombre de valor decreta que el autocontrol diario constituye la única manifestación real de la libertad humana, siendo la ausencia de soberanía sobre los propios impulsos la matriz originaria de toda esclavitud psicológica.
Epicteto sentenciaba con una frialdad quirúrgica que ningún individuo puede ser catalogado como libre si no ha adquirido de forma previa el mando absoluto e indiscutible sobre su propio fuero interno. Carece de relevancia el volumen de tus activos financieros, la sofisticación de tus posiciones de liderazgo social o los ornamentos de éxito con los que revistas tu presencia ante el foro público. Si eres incapaz de gobernar tus apetitos viscerales, continúas operando como un siervo en los mercados de la mediocridad. El colapso del carácter en la masa contemporánea no acontece por la contundencia de las catástrofes externas, sino por su incapacidad absoluta de suspender el asentimiento ante el deseo inmediato, explotando en una coreografía de ira vulgar ante el agravio menor o fragmentando su enfoque ante el primer destello de estimulación digital. El autocontrol estoico representa el arte marcial de sostener tu eje de gravedad inalterable cuando las corrientes del entorno pretenden arrastrarte hacia la dispersión o la claudicación moral. Constituye la capacidad de guardar un silencio hermético y aristocrático cuando tu ego reclama de forma neurótica la ejecución de una coreografía de justificaciones estériles, y la resolución de aplicar una distancia profiláctica cuando el orgullo te induce a litigar en terrenos baldíos. Somete tu carne al imperio de tu racionalidad en cada segundo de este 2026, observando tus fluctuaciones neuroquímicas en tiempo real como un cirujano militar que interviene en la herida antes de que la infección colonice el organismo. Mantente firme. Mantente lúcido. Mente y poder. El adiestramiento del autocontrol estoico exige la ejecución sistemática de la incomodidad voluntaria de forma diaria, una praxis destinada a demoler el imperio de la complacencia de los sentidos antes de que el confort ablande la piel de tu alma y te vuelva vulnerable ante el chantaje de las circunstancias. Los sabios de la Estoa antigua practicaban el ayuno controlado, el descanso sobre superficies rígidas y la exposición al rigor térmico en medio de la abundancia material, recordándole a su organismo que los lujos de la fortuna constituyen indiferentes preferidos y jamás necesidades ontológicas para la existencia del hombre de valor. Al privar a tu carne de la gratificación instantánea de forma deliberada, dilatas tus umbrales de resistencia psicológica y destruyes de forma fáctica el pánico a la escasez que mantiene a la masa sonámbula encadenada a servidumbres humillantes por mero temor a la intemperie o al desprecio social. Cuando demuestras a tu mente en la arena de la realidad que puedes prosperar en la austeridad, que el agua gélida templa la resolución de tu voluntad y que posees el mando sobre tus antojos orgánicos, adquieres una inmunidad estratégica sobrenatural ante las manipulaciones del sistema hiperestimulante. No permitas que el placer material asuma la gobernanza de tu destino personal. Consume de forma selectiva aquello que potencia tu vigor y estirpa con desprecio noble los excesos que adormecen la agudeza de tu enfoque táctico. Al clausurar el bucle del automatismo biológico, dejas de operar como una marioneta de tus instintos para asumir el cetro de tu propio reino interior, consolidando una seguridad personal inquebrantable erigida sobre la certeza matemática de tu autarquía conductual ante cualquier tempestad que el destino decida arrojar sobre tu trayectoria. Mantente firme. Mantente lúcido. Mente y poder. La sexta directriz indispensable para la forja de tu poder individual exige la consolidación diaria de una paciencia hermética, un arte marcial de la psique que la civilización hiperestimulante del siglo XXI ha erradicado para fabricar individuos reactivos y dependientes de la inmediatez. El hombre común se halla adicto a la velocidad cronológica, exigiendo resultados instantáneos en su posicionamiento profesional, sanaciones inmediatas en sus pasadizos afectivos y transformaciones mágicas en su arquitectura financiera sin comprender que el logos opera bajo leyes de maduración tectónica. Séneca dictaminaba con lucidez gélida que el tiempo cronológico posee la facultad de disolver y cicatrizar aquellas heridas y procesos que la recta razón por sí sola no ha logrado reconfigurar en primera instancia. Tu evolución estoica te exige comprender que la ralentización de determinados ciclos no constituye una afrenta del destino o un indicador de fracaso estratégico, sino el periodo de resistencia idóneo diseñado para testear la densidad de tu perseverancia y forzar la maduración de tu carácter antes de concederte el acceso a la cima de la conquista. La paciencia estoica no guarda relación con una resignación pasiva o una espera pusilánime exenta de vigor. Constituye el pináculo del poder bajo absoluto control de la razón, sosteniendo el esfuerzo con una constancia matemática mientras los resultados materiales permanecen invisibles ante los ojos del mundo exterior.
La inmensa mayoría de la masa dilapida sus imperios potenciales porque capitula antes de que la sedimentación del esfuerzo fáctico alcance la masa crítica necesaria para desgarrar la roca de la dificultad social. Mantente firme. Mantente lúcido. Mente y poder. Marco Aurelio se recordaba en el silencio de sus noches de campaña que ninguna obra de alta jerarquía o monumento de virtud ha sido erigido de forma súbita mediante el parpadeo del entusiasmo, asumiendo la forja de la identidad soberana como un pulido lento que avanza bloque por bloque en la oscuridad del anonimato. Trabajar en la consolidación de tu paciencia de forma diaria implica desvincular tu marco emocional de la tiranía de los cronogramas prefabricados por el entorno social y concentrar la totalidad de tu vigor vital en la rectitud de la ejecución fáctica en este ahora. Cuando el progreso material se perciba ralentizado en tus alianzas comerciales o en la edificación de tu soberanía profesional en este 2026, clausura la intrusión de las comparaciones injustas y recuérdate que no estás compitiendo en una carrera de velocidad contra la masa sonámbula, sino esculpiendo un carácter inquebrantable en la fragua de la constancia. La impaciencia es la manifestación fáctica del ego infantil exigiendo que el universo altere su ritmo orgánico para subsidiar su necesidad de validación inmediata. El sabio estoico, por el contrario, aplica un desapego quirúrgico ante los plazos de la fortuna, depositando su confianza en la infalibilidad matemática de su disciplina diaria. Cada jornada que sostienes la marcha con una sonrisa imperturbable ante la ausencia de aplausos o recompensas visibles, estás hipertrofiando el músculo de la resiliencia y blindando tu porvenir contra la volatilidad de los mercados exteriores. No apresures de forma neurótica la maduración de tu proceso de conquista, mantente firme en la arena del combate diario, ejecuta cada microtarea con el rigor de un legionario romano y permite que la solidez de tu calma gélida confunda y desarme la neurosis de los mediocres que te rodean. Mantente firme. Mantente lúcido. Mente y poder. La séptima ley de acero no negociable para el hombre de valor eleva el silencio estratégico a la categoría de un superpoder psicológico indispensable para sobrevivir a la hiperestimulación y al ruido parásito de la sociedad contemporánea. En una civilización decadente donde el hombre común experimenta una compulsión neurótica por emitir ruidos verbales de forma incesante, mendigando de manera patética la atención del foro y sobreexplicando sus intenciones para camuflar la vacuidad de su carácter, el estoico se repliega hacia el aislamiento acústico de la razón para transformarse en un observador quirúrgico de la realidad. La sabiduría originaria de nuestra escuela determina de manera taxativa que el discernimiento real no germina de la articulación hiperbólica de discursos vacíos, sino de la capacidad gélida de escuchar, procesar y descodificar las dinámicas del entorno antes de ejecutar un movimiento estratégico en la arena fáctica. Marco Aurelio prescribía en sus escritos de guerra que la modalidad más sofisticada de venganza contra el detractor mediocre consiste de forma precisa en rehusar con desprecio noble asemejarse a la bajeza de su naturaleza conductual. Ello implica la prohibición absoluta de dilapidar el combustible finito de tu vigor vital litigando en terrenos baldíos con los ignorantes, justificando el valor de tus proyectos ante círculos sociales incapaces de procesar tu visión o respondiendo a las provocaciones de baja estofa del entorno. El silencio estoico no constituye una manifestación de vulnerabilidad o una retirada pusilánime ante la fricción, representa una estrategia militar de alta precisión destinada a conservar tu energía metabólica y a concentrar tu foco en tus objetivos imperiales. Mantente firme. Mantente lúcido. Mente y poder. Epicteto legislaba ante sus discípulos bajo una directriz inflexible: habita el silencio hermético durante la mayor parte de tus jornadas o articula vocablos única y exclusivamente cuando el logos lo exija de forma perentoria y cuando la densidad de tu palabra posea un peso específico mayor que la quietud que pretendes interrumpir. Este edicto de la Estoa antigua opera en este 2026 como una regla de blindaje psicológico fundamental para preservar tu paz mental y anular la capacidad del entorno para inocular su veneno en tus estructuras cognitivas, asimilando que cuanto menos ruidos viertas en el espacio social, menor volumen de caos e interacciones disfuncionales invitarás a colonizar tu fuero interno. Cuando gobiernas tu lengua con una disciplina quirúrgica, entrenas al ego para sostener la contención emocional en tiempo real,
transformando la provocación del necio en el laboratorio idóneo para ejercitar la templanza aristocrática y la distancia analítica del guerrero de la estoa. La inmensa mayoría de la masa pavoriza ante la llegada del vacío acústico porque carece de la estructura psicológica indispensable para habitar la soledad de sus propios pensamientos sin el analgésico de la distracción exterior, mientras que el soberano utiliza la quietud de la aurora para sintonizar las directrices de su recta razón y reconfigurar su postura de poder. Practica el centinelaje diario sobre tus expresiones verbales. Ante la intrusión de la ira, clausura la compuerta de la laringe hasta que la oleada neuroquímica sea disuelta por la lógica. Ante el advenimiento del triunfo fáctico, atesora el logro de forma privada antes de exhibirlo de manera vulgar en las plataformas digitales. Y ante la difamación del detractor, aplica una indiferencia glacial que reduzca su ofensa a simples vibraciones estériles flotando en el vacío. Mantente firme. Mantente lúcido. Mente y poder. La octava directriz indispensable para la forja de tu soberanía personal exige el establecimiento diario de una gratitud estoica densa e inamovible, erigida como el cimiento psicológico definitivo para inmunizar a la psique contra el veneno de la insatisfacción perpetua y la escasez imaginaria que promueve la civilización del consumo. El hombre común se halla adiestrado por los mecanismos del algoritmo digital para clavar su foco de forma obsesiva en aquello que carece en su escenario exterior, comparando de manera neurótica su existencia con las performances prefabricadas de sus semejantes y sumergiéndose en una carrera infinita por la acumulación que únicamente garantiza su bancarrota espiritual. Marco Aurelio desmantelaba esta inercia psicológica determinando que se requiere una cantidad infinitesimal de variables externas para consolidar una existencia dichosa y alineada con la virtud, ubicándose la totalidad del poder personal en los pasadizos de tu propia modalidad de pensamiento y no en los dones de la fortuna. La gratitud en la escuela estoica no guarda relación con un sentimentalismo superficial o una ingenuidad condescendiente ante las dificultades de la carne. Constituye el ejercicio de máxima autoridad intelectual que se atreve a valorar con urgencia el milagro metafísico de la conciencia consciente y el fardo de herramientas que ya posees en tu ahora para aperturear el combate. Cada amanecer de este 2026 en que tus ojos se abren a la realidad fáctica representa un edicto de la providencia que te otorga una bocanada de aire adicional para encarnar la excelencia y un fragmento de tiempo virgen para pulir las aristas de tu carácter individual mediante la acción voluntaria. Mantente firme. Mantente lúcido. Mente y poder. La novena directriz de la alta disciplina estoica exige la edificación y el pulido diario de tu carácter oculto, definiéndose este como la estructura monumental de tus principios éticos y la cualidad de tus elecciones conductuales en aquellas coordenadas temporales donde no existen testigos disponibles para aplaudir tu ejecutoria. En una civilización decadente obsesionada con la manufactura de la reputación digital, la estética de la apariencia y la simulación de virtudes vacías para monetizar la aprobación del foro público, el carácter estoico se erige como la única divisa incorruptible que no admite simulacros ni falsificaciones en el mercado de la realidad fáctica. Epicteto instruía a sus alumnos en la obligatoriedad ontológica de dictaminar en primera instancia ante el tribunal de la razón qué clase de individuo aspiraban a encarnar ante el cosmos, para posteriormente ejecutar las acciones requeridas por el deber con una consistencia militar y una indiferencia absoluta ante el veredicto del entorno social. Tu integridad personal es testeada microscópicamente de forma diaria en las interacciones más silenciosas y ordinarias de tu cotidianidad, en la firmeza con la que honras las promesas que empeñaste contigo mismo cuando el confort te induce a la capitulación, en la honestidad incorruptible con la que obras cuando la mentira te otorgaría una ventaja inmediata libre de escrutinio exterior y en la dignidad con la que sostienes tus valores cuando sostenerlos implica caminar en una soledad absoluta. Para los maestros estoicos de la antigüedad clásica, el éxito desprovisto de virtud constituía de forma matemática un fracaso existencial absoluto camuflado bajo el ropaje del logro material, asimilando que carece de sentido estratégico conquistar el imperio del mundo exterior si en el proceso terminas por prostituir la soberanía de tu propia ciudadela interior. Mantente firme. Mantente lúcido. Mente y poder. La décima y más elevada directriz de la praxis estoica exige la edificación y preservación diaria de tu paz interior,
comprendida no como la ausencia idílica de fricciones en el escenario exterior o el aislamiento cobarde en un entorno exento de problemas, sino como la quietud gélida e inamovible de la razón que permanece inalterable en medio de las conflagraciones más densas de la realidad. Marco Aurelio dictaminaba con una autoridad imperial que no existe coordenada geográfica en el cosmos ni refugio material más libre de interrupciones o blindado contra las intrusiones parásitas de la sociedad que los pasadizos soberanos de tu propia alma unificada bajo los decretos del Logos. El hombre común dilapida el combustible finito de su existencia persiguiendo una calma extrínseca ilusoria, postergando su estabilidad hasta el cumplimiento de metas financieras volátiles o la resolución de conflictos ajenos, transformándose en un mendigo emocional que opera a merced de las fluctuaciones térmicas del entorno social en este 2026. Sin embargo, la escuela de mente y poder te ordena de forma implacable fundar tu quietud desde los cimientos del autoexamen matutino y la autarquía conductual, rehusando de manera tajante otorgar el consentimiento de tu desesperación ante los titulares de la prensa o las provocaciones vulgares del mediocre que pretende infectar tu psique con su desorden mental. Sella hoy mismo tu pertenencia a esta orden de hierro y escribe en el foro de esta comunidad tu proclama definitiva de poder e insurrección cognitiva, escribiendo que cada día surges más fuerte, más calmado y más sabio, convirtiendo este comentario en un contrato irrevocable con tu propio carácter individual. Suscríbete a Mente y Poder para continuar forjando tu armadura psicológica ante las miserias espirituales del siglo XXI y comparte este manifiesto de acero con aquel hombre de valor que requiera con urgencia recuperar las riendas de su propia trayectoria existencial. El imperio de tu voluntad inquebrantable ha sido fundado de forma irreversible en este ahora. En 2026 yo elijo enfocarme en mí. Mantente firme. Mantente lúcido. Mente y Poder.